Muy buenos días a todas y todos. Soy Leopoldo Ramírez, el director ejecutivo del Consejo de Rectores de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica acreditados de nuestro país, Vertebral, que es un consorcio que reúne a 24 planteles de educación superior técnico profesional con una matrícula conjunta de el orden de 340.000 estudiantes. Quiero darles, en nombre de Vertebral, la más cordial bienvenida a este encuentro, el seminario web Desafíos de la Educación Superior Técnico Profesional, que es el último que realizamos este año, Vertebral y la Universidad Diego Portales, a través del Centro de Políticas Comparadas en Educación, que conjuntamente tienen una unidad de estudios que dirige José Joaquín Brunner, que nos acompaña y que va a ser nuestro primer expositor. Posteriormente compartirán sus impresiones dos grandes invitados. En primer lugar, el excelentísimo embajador Enrique Ojeda, representante del Reino de España en Chile, y en segundo término, Alejandra Villarzú, que es una muy reconocida consultora en educación superior de nuestro país. Quiero saludar también muy especialmente a todos los miembros del cuerpo diplomático y consular que esta mañana nos acompañan, a las autoridades y directivos de instituciones socias de Vertebral y de otras casas de estudios amigas, docentes, estudiantes, público en general. Corre mediados de diciembre y al sostener este tipo de conversaciones es inevitable, me parece, repasar muy brevemente el difícil año que vivimos, que por cierto aún no termina, y que además nos está de alguna manera forzando a tratar de previsualizar el año 2021 que está muy próximo. Si bien vamos a hablar de los desafíos de la educación superior técnico-profesional, me parece que es ineludible iniciar sintetizando los múltiples temas sobre los cuales versaron los distintos informes que este año publicó la unidad de estudios Vertebral y UDP, que dirige José Joaquín. Se investigaron temas tales como regímenes de admisión a la educación superior técnico-profesional, inversión de la sociedad en educación superior, sistemas de aseguramiento de la calidad, obviamente con el foco en el ámbito técnico-profesional, educación superior técnico-profesional y mundo del trabajo, capacitación, educación continua, reconversión laboral, docencia en la educación superior técnico-profesional, que este año ha sido sin duda uno de los grandes temas de la discusión sectorial. Las respuestas de la educación superior frente al COVID también fue otro tema de una investigación de la unidad de estudios. Desafíos sobre la empleabilidad en el marco de la crisis social y sanitaria y la cuarta revolución industrial, políticas de equidad en el acceso y permanencia a la educación superior técnico-profesional, estructura de títulos y grados en la educación superior chilena, solo por mencionar algunos. Todos ellos tienen desde luego diversos hallazgos de los cuales José Joaquín va a dar alguna cuenta. A lo anterior se suman, para ponerlo en contexto, otras relevantes noticias del plano educacional, educación superior, que hemos conocido recientemente: consulta pública de criterios y estándares de acreditación institucional, proceso de regulación de aranceles, estreno de un nuevo sistema de acceso a la educación superior, la pronta publicación de la Estrategia Nacional de Formación Técnico-Profesional en nuestro país. Y cuando digo pronta, me refiero a hoy. Hoy en la tarde se publica esta Estrategia Nacional de Formación Técnico-Profesional, entre tantas otras materias. Por ello, luego de las palabras de la intervención de José Joaquín, le hemos pedido al embajador Ojeda un gran favor: que nos ayude a levantar la mirada contándonos cómo se ha enfrentado en la madre patria la crisis sanitaria en lo que concierne a las instituciones de educación superior, los estudiantes y, bueno, los miembros de la comunidad educativa. Y posteriormente, Alejandra, trayéndonos de regreso al país, ojalá sin mucha violencia, nos va a contar, sobre la base de lo que expongan tanto José Joaquín como el embajador Ojeda, cuáles son algunas de las perspectivas de la educación superior técnico-profesional para el 2021, que ya en 2 semanas comienza. Para no agotar más tiempo en este preámbulo e ir al fondo de nuestra actividad, quiero yo entonces dejarlos con el director de nuestra unidad de estudios, José Joaquín Brunner, quien es académico de la Universidad Diego Portales, investigador del Centro de Políticas Comparadas en Educación, que
quien va a disponer de 20 minutos para su exposición. Así que, José Joaquín, por favor, el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Leopoldo. Muy buenos días a todas y a todos, en particular a los colegas Alejandra Villarzú y al señor embajador de España en Chile, que forman parte de esta mesa, en la cual yo quisiera hacer una breve introducción a manera de una suerte de balance del año de trabajo realizado en conjunto, como ya relataba Leopoldo, entre Vertebral, por un lado, y por el otro, el Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales. En realidad llevamos 20 meses trabajando juntos, estas dos instituciones, haciendo básicamente una labor de seguimiento y análisis de los más diversos temas que interesan a la educación superior técnico-profesional, los cuales hemos ido seleccionando a lo largo del tiempo, conjuntamente en cada ocasión con Vertebral, para luego preparar unos estudios respecto de esos temas y poder hacer a partir de ello un debate, una deliberación y aportar al desarrollo de políticas públicas del sector. Entonces, déjenme partir diciendo un par de palabras sobre en qué ha consistido, digamos, específicamente este trabajo. Básicamente, en la puesta en marcha de lo que a esta altura es una instancia reflexiva de seguimiento de temas claves de la educación superior técnico-profesional, donde lo que buscamos a través de esa instancia es aportar primero al análisis en perspectiva comparada de tópicos relevantes tomados habitualmente de los países de la OCDE, tópicos relevantes de la educación superior técnico-profesional que además estén relacionados con el tipo de debate y de preocupaciones y de intereses que existen en la comunidad chilena de la educación superior técnico-profesional. Enseguida, en segundo lugar, reunir antecedentes respecto de cuál es la situación de nuestra propia educación técnico-profesional en Chile a la luz de los datos comparativos internacionales, lo cual nos permita hacer efectivamente una suerte de trayectoria de ida y de vuelta desde la realidad chilena a las comparaciones internacionales y desde las comparaciones internacionales luego otra vez a la realidad chilena para dar lugar al tercer aporte que creemos esta instancia ha ido desarrollando, que es extraer lecciones que se pueden obtener de los casos comparados para nuestra discusión nacional y para la elaboración de políticas tanto de las instituciones del mundo de la educación superior técnico-profesional como del sistema de educación superior en su conjunto. Leopoldo ya mencionaba el tipo de tópicos que estuvimos revisando a lo largo de estos 20 meses, todos ellos referidos a aspectos clave de la educación técnico-profesional. El financiamiento, por ejemplo, estatal y privado, cómo se lleva a lugar en distintos países de la OECD, que para estas comparaciones podrían aparecer en cada tema como de especial interés. Bueno, cómo es este financiamiento mixto, digamos, como el que también tenemos en Chile, de la educación superior técnico-profesional, los mecanismos de aseguramiento de la calidad, que están en plena revisión, no solamente en Chile, sino en muchas partes dentro del mundo de la OECD, fueron también objeto de uno de estos estudios comparativos. Por cierto, la vinculación de la formación técnico-profesional de nivel superior con el mundo del trabajo, no solamente en los grandes ejemplos que siempre salen a la luz en estas comparaciones como el de Alemania y los países de la órbita germana como Austria, Suiza, etcétera, que tienen estos desarrollados sistemas duales de formación técnico-profesional, sino que también otras experiencias interesantes que existen hoy día en el mundo entre los países de la OECD. Hemos estudiado también cuestiones mucho más relacionadas efectivamente con los procesos propiamente de aprendizaje. El reconocimiento de aprendizajes previos fue objeto de uno de los estudios, todo lo que significa el desafío
para la educación técnico-profesional, de las transformaciones que ha traído consigo, por un lado, la peste del COVID-19 y por otro lado, que está trayendo consigo la cuarta revolución industrial. Ahí estos días aparecía un nuevo informe que mostraba cuáles eran las fortalezas y las debilidades chilenas en el terreno de la competitividad para incorporarse a los procesos de cuarta revolución industrial, y ciertamente que todo lo que tiene que ver con el talento humano, con la formación de recursos, con el desarrollo de habilidades y de destrezas que suelen llamarse del siglo XXI aplicadas a la educación técnico-profesional, es un tema que hemos abordado en más de uno de estos informes. Y el último que estamos empezando a circular en estos días es un estudio sobre la estructura, la arquitectura de títulos y grados de la educación técnico-profesional en distintas partes del mundo, tomando como fundamento el desarrollo de estos marcos generales y, en el último estudio, cómo dentro de esos marcos se lleva a cabo la trayectoria de aprendizaje de los estudiantes, y un problema que es transversal a todos los países: cómo se retiene a los estudiantes dentro de la educación técnico-profesional, lo cual es una manera de decir cómo se retiene el talento que se está queriendo formar y se hace justicia a la inversión importante que las propias personas y el Estado o los estados hacen en este tipo de materia. Ahora, mirado desde la academia, que es donde yo me sitúo, esta experiencia resulta en verdad extraordinariamente interesante. Otra vez, primero que todo porque incorpora al campo de estudios de la educación superior de una manera sistemática y continua el ámbito de la educación superior técnico-profesional, en contraste con lo que es más habitual en los países, y para qué decir en América Latina y en Chile, donde cuando se dice estudios de la educación superior se subentiende que son estudios referidos a las universidades. Y acá en realidad hemos hecho la experiencia conjunta entre Vertebral y nosotros de desarrollar de una manera continua y de una manera metódicamente orientada un trabajo significativo que lleve a estudiar ya no exclusivamente las universidades, sino que el conjunto de instituciones de la educación superior, y en este caso con un foco particular en la educación superior técnico-profesional. Por cierto, no digo que hayamos sido ni los primeros ni somos los únicos que está haciendo este esfuerzo, pero sí creo que por primera vez en el país, de una manera concertada, entre una agrupación de instituciones, las más prestigiosas, las acreditadas de Chile en el campo de la educación superior técnico-profesional, y un centro de investigación dedicado exclusivamente a la educación superior, se ha creado, digamos, esta alianza que nos ha permitido llevar a cabo este ciclo de estudios de mucho interés. Segundo rasgo interesante desde el punto de vista de la academia es que el trabajo de investigación que hacemos al interior o bajo el paraguas, digamos así, de esta instancia, no es un trabajo solamente guiado por la curiosidad de los investigadores, como suele ser una buena parte del trabajo de investigación, y varios de nuestros fondos en el país, de fondos de financiamiento público de la investigación que se lleva a cabo en las instituciones de educación superior, está orientado efectivamente, y así debe ser, porque así es también en el resto del mundo, por la curiosidad, por el interés particular, por la vocación y por las líneas acumulativas de trabajo de cada uno de nosotros, los investigadores. En el caso de este otro tipo de investigación, que suele llamarse de un modo de producción de conocimiento más aplicado y más orientado a los intereses de distintas partes interesadas en la esfera pública, en la sociedad civil, organismos de la sociedad civil, etc., lo que prima es la relevancia del tema, son los problemas que se quieren, en torno a los cuales se quiere indagar y en torno a los cuales se quiere producir un conocimiento. Y eso hace toda una diferencia. No es un trabajo solamente orientado a los pares investigadores, como es el trabajo habitual que hace la academia, donde en realidad lo relevante es producir en un campo muy determinado de una disciplina
trátese de la, no sé, de la biología celular o de la sociología o de cualquiera de ellas, pero para llevar adelante el conocimiento académico. En cambio, en este otro tipo de experiencia, lo que más interesa es orientarse a problemas y tratar de aportar a la solución de esos problemas a través, en el caso nuestro, de información y conocimiento en el marco de la experiencia internacional comparada. Y luego un tercer y último rasgo interesante desde el punto de vista académico de este tipo de trabajo es que se haya orientado no solamente, como ya decía, a un público propiamente de investigadores académicos y de estudiantes de pregrado y de grado, sino que a públicos muy diversos, a la opinión pública, a los medios de comunicación de masa, a los miembros del Parlamento, a dirigentes de la esfera política, de los partidos, de organizaciones empresariales y sindicales, es decir, un público amplio de todo el estrato que en una sociedad está preocupada o preocupado de la deliberación pública y que necesita tener evidencia que proviene de la investigación para poder alimentar el ciclo de formulación de las políticas. Por último, diría yo que desde el punto de vista académico para nosotros también ha sido una experiencia muy interesante. Esta parte que liderada por Vertebral lleva a nuestras dos instituciones a participar en torno a cada uno de estos estudios en webinars y otro tipo de convocatoria, de reuniones y de amplia circulación de la información. Es una manera de diseminar la información que a la academia y a las instituciones de educación superior les hace muy bien, porque suelen, digamos, estar preocupadas más bien de difundir su trabajo hacia adentro y hacia los pequeños círculos académicos de expertos y especialistas. Y en cambio, como ustedes ven, a través de estos webinars, y así ha ido ocurriendo a lo largo de estos meses, el trabajo se difunde muy ampliamente y nuestro principal y primer, pues ciertamente, audiencia de interés nuestro son las propias instituciones de educación superior técnico-profesional, su personal directivo, sus docentes, sus estudiantes, y luego todo el mundo académico, el mundo empresarial, el mundo diplomático, y me honra que hoy día esté presente el embajador de España, distinto tipo de expertos que trabajan en materia de recursos humanos en diversos ámbitos de la sociedad, tanto dentro del país como fuera de él. De modo que pensando hacia adelante y a manera de conclusión, me parece a mí que hemos estado realizando un trabajo que es muy interesante para las propias instituciones, pero de alto valor, espero yo también, para la sociedad, para el gobierno, el Ministerio de Educación y su Subsecretaría de Educación Superior, para las agencias públicas involucradas en este trabajo, para el mundo gremial, empresarial, etcétera. Un trabajo que además ha tenido otros productos de gran valor, creo yo. Hemos recientemente, entre Vertebral y el Centro de Políticas Comparadas de Educación, postulado en el último concurso de la Comisión Nacional de Acreditación, que tiene un fondo concursable donde cada año se presentan diversos proyectos. Competitivamente este año compitieron más de 100 proyectos en torno a 4 que iban a ser elegidos y que finalmente lo fueron, y el nuestro, debo decir muy meritoriamente, fue elegido entre estos proyectos, que son proyectos de generación de conocimiento aplicado para la política pública y de particular interés para los sistemas de aseguramiento de la calidad, y por lo tanto vamos a estar trabajando los próximos 10 meses en conjunto, un equipo de trabajo formado por Vertebral y por el Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales, en mirar en profundidad las políticas, los procedimientos, los criterios y los estándares que se utilizan en diversos países de la OECD para ver qué podemos aprender de ellos en un momento que bien sabemos en Chile es crucial desde el punto de vista de nuestro propio desarrollo del aseguramiento de la calidad, que cumplió toda una fase de instalación y de consolidación y que ahora necesita renovarse a la luz de la nueva ley de la educación superior y de los desarrollos tan
complejos, contradictorios a veces de nuestro propio sistema de educación superior. Entonces, vamos a estar trabajando en eso, que es un momento de mucha satisfacción porque da, digamos, una proyección todavía mayor a lo que venimos realizando. Y también hemos tenido otras experiencias de interés que quiero mencionar en su momento, cuando publicamos nuestro propio informe tratando de ver lo que estaban haciendo países de la OECD y particularmente también Chile en materia de cómo enfrentar la emergencia sanitaria que lleva involucrada también una emergencia económica y un desafío político de gran magnitud para todas nuestras sociedades. La Organización Iberoamericana de la Educación, la OIE, en que participan todos los países de esta región del mundo que hablamos español y portugués, efectivamente sintió el interés de subir este informe a su propia plataforma con sus propios medios de difusión y de diseminación, lo cual nos abrió toda una perspectiva de que en realidad hay también un mundo de la educación superior técnico-profesional que no solamente en Chile, sino que también en otras partes del mundo, y así lo vamos a escuchar de parte del señor embajador participante en este panel, también tenemos la posibilidad efectivamente de intercambiar experiencias, de mirar lo que estamos haciendo uno y otro en temas atingentes a la educación superior técnico-profesional, que son varios de los que yo he nombrado, pero otros que tendremos por delante y por los cuales también ya otros países han pasado, que es discutir cómo las materias de la educación en general, de la educación superior y en particular de la educación técnico-profesional de nivel superior forman parte del mundo de discusión del derecho y de la constitución de los países, cuáles son las experiencias en esa materia, algo que nos va a tener preocupado a lo largo de los próximos 24 meses y donde hay distintas experiencias que vienen, por ejemplo, de España, que ciertamente hemos mirado con interés lo que ha sido la discusión constitucional española desde la transición a la democracia hasta hoy día, en materias que tienen que ver con el deber del Estado, con el derecho a la educación, con la libertad de enseñanza, en fin, todo ese ciclo de materia va a ser un objeto de estudio en nuestro país y en otros países y vamos desde ese punto de vista a tener también la posibilidad a través de esta instancia de participar en ese diálogo. De modo que agradezco mucho la atención y la posibilidad de hacer esta breve presentación. Por razones de justicia debo nombrar que el equipo en el caso de la del Centro de Políticas Comparadas de Educación está conformado por varios investigadores, particularmente Julio Labraña, Javier Álvarez, por mí mismo, y trabajamos con la asistencia de un equipo de gente en diseño, en comunicación y que nos ayuda, por cierto, también, o donde nos ayudan, por cierto, también los colegas del centro que están en otros ámbitos de la investigación educacional, pero que están comprometidos y muy interesados también en este proyecto. De modo que muchísimas gracias. Muchas gracias por tus palabras, José Joaquín. A continuación le corresponde el turno al excelentísimo embajador de España en Chile, señor Enrique Ojeda, quien es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y cuenta con una vasta trayectoria en el servicio exterior de su nación, especialmente con muchas destinaciones en nuestra región. Embajador, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Leopoldo. Encantado de acompañaros. Un saludo muy especial a mis compañeros de webinar, a José Joaquín Brunner y a Alejandra Villarzú. Creo que efectivamente el tema que tratamos hoy es un tema fundamental para Chile, para la región, en realidad para todo el mundo, ¿no? En el pasado hemos vivido diversas crisis de diversos motivos que a veces afectaban a un país o a una región o a una parte de una sociedad, de un país o de una región. Creo que estamos con esta pandemia del COVID, la primera crisis verdaderamente global que afecta a todas las regiones, a todos los países, a todas las sociedades y a todos los individuos. Una crisis nos interpela a todos nosotros, como individuos y como ciudadanos. De ahí esa importancia de que reflexionemos como sociedad, como país, como gobierno, como autoridades, pero también como ciudadanos y, por supuesto, el impacto que tiene en los sistemas educativos de cada país es una de las cuestiones más complejas
y que creo que ameritan más reflexión. Por eso, enhorabuena por este seminario, encantado de participar, para contar la experiencia española. Y quisiera subrayar que voy a contar la experiencia española. No voy a dar ninguna enseñanza, porque cada país tiene sus tiempos, sus momentos concretos y específicos. Por lo tanto, lo que yo voy a contar que ha sucedido en España no es para nada con ningún tipo de paternalismo, como para indicar que se pudiera o no aplicar en otros países. Dicho eso, quisiera comenzar con una breve introducción. Quizás en pocos temas es más necesaria la coordinación sustantiva y efectiva entre las diversas administraciones concernidas y entre el sector público y privado, como en la cuestión de la formación profesional, como le llamamos en España, ¿no? Creo que eso es un tema fundamental y al que se le debe dedicar toda la atención, tiempo y energía necesaria, ¿no? En el caso concreto de España, además la distribución departamental del actual gobierno, tenemos un Ministerio de Educación y Formación Profesional, hay un Ministerio de Universidades y, por supuesto, también hay un Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, es fundamental en el campo de la formación profesional esa coordinación interministerial. De hecho, la semana pasada tuvo lugar el 20º Pleno del Consejo de la Formación Profesional, donde están representados y asistieron al máximo nivel, es decir, la ministra de Educación y Formación Profesional y la ministra de Trabajo. Porque además el gobierno ha puesto en el foco de la recuperación económica que pretendemos, inclusiva, sostenible, verde, y que alcance al conjunto de la sociedad, a la formación profesional. A eso se añade además en el caso español, como creo que todos ustedes saben, que la educación es una de las competencias transferidas a las comunidades autónomas, a nuestras regiones, a las comunidades autónomas. Por lo tanto, la coordinación entre esos niveles de administración, la administración central y la administración regional, es fundamental a todos los aspectos. Y luego, por supuesto, en el campo de la formación profesional es vital una efectiva coordinación con el sector privado. Entonces, una vez dicho eso, yo me voy a centrar en lo que es la regulación de la formación profesional en España y luego quisiera detallar algunas de las medidas establecidas por varios de esos distintos grados de administración nacional, regional y en su caso también la universitaria para intentar adaptar la formación, la enseñanza, la educación a estos tiempos de la pandemia. En primer lugar, algo que probablemente sea una obviedad para todos ustedes, pero creo que es importante subrayarlo en una exposición sobre esta cuestión, que es la diferencia del calendario escolar entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Nosotros, en el sentido de España, de Europa, sufrimos el embate de la pandemia en finales de febrero, marzo, abril, que es el último trimestre del calendario escolar. En el caso, desde luego, de España, el curso en España va de septiembre a junio. Ese último trimestre del curso pasado nos afectó de lleno el impacto de la pandemia y fue en general un curso en el que se acabó con todos los establecimientos cerrados, con actividad toda virtual. Sin embargo, el inicio del curso actual, a diferencia de Chile, donde está acabando el curso del año de 2020, el curso escolar español, que empezó en septiembre del 20, está ahora acabando su primer trimestre todavía, y en general ha sido casi todo presencial, a todos los niveles. Y luego daré algunos detalles de las medidas establecidas al respecto. Pero tanto a nivel de educación básica como secundaria, formación profesional y la universitaria, en general ha sido casi todo presencial hasta ahora. Una vez establecidos esos dos puntos previos, ya voy a detallar un poquito más la regulación de la formación profesional en el caso de España. Bueno, hay una parte previa, coincidimos seguro Chile y España, esos estudios de formación profesional que son aquellos cercanos a la realidad del mercado de trabajo, que quiere dar respuesta a la necesidad de un personal cualificado y especializado. En el caso de España, subrayando además, por lo tanto, formación profesional como una formación dual, conjunto de acciones, de iniciativas formativas, mixtas de empleo y de formación,
que tienen por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral en una empresa con la actividad formativa que se recibe en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo. Tenemos, en el caso de España, 3 ciclos de formación profesional, el básico, el medio y el superior. El primero, el básico, conduce al título de formación profesional básico. El grado superior conduce al título de técnico superior y forma parte ya de la educación superior. Como ejemplo de algunas cifras, en el caso de la formación profesional hay ahora mismo 150 ciclos formativos de 26 familias profesionales, y durante el último curso con contabilidad, 2018, el total de centros educativos que impartieron la formación profesional básica fue de 2.036, de los cuales la gran mayoría, cerca de 1.700, son centros públicos, 365 privados concertados y 12 centros exclusivamente privados. También, ya antes de la pandemia, teníamos regulados los estudios de formación profesional a través de Internet, modalidad que en su momento estaba especialmente dirigida a las personas adultas que por diferentes razones no podían cursar los horarios habituales de los centros educativos, además con ese plus para intentar incluir en el sistema a las personas adultas. Los módulos de esta modalidad tenían un mínimo de actividades que también debían realizarse de manera presencial, y eran cerca de 200, en concreto 193, los centros que ofrecían esta modalidad. Por supuesto, como todos los países, como todas las regiones, como todo el mundo, la llegada de la pandemia del COVID-19 nos ha afectado de lleno y, por lo tanto, ha sido necesario adoptar medidas al respecto. Medidas tanto en los centros educativos, donde se imparte la formación profesional, como en la empresa, donde se imparten esos módulos de formación en centros de trabajo. Al respecto, yo me voy a referir a las medidas adoptadas primero por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, para luego referirme a las adoptadas por las comunidades autónomas, en su caso, y finalmente hacer también una mención a las medidas adoptadas en el campo universitario por las universidades. Yo creo que hay una regla o 2 puntos en realidad fundamentales que todos los países estamos aplicando. Primero, fundamental, la seguridad de los componentes de nuestro sistema educativo, profesores y alumnos. Es una regla, por supuesto, fundamental en todos lados. Esa regla luego se le añade otra, que es la flexibilidad. Son tiempos que nos exigen a todas las autoridades, a todo el sistema educativo, y aquí hablo también, por supuesto, como padre que tiene a sus hijos escolarizados en un colegio en Chile, esa flexibilidad que nos exige estos tiempos, ¿no? Medidas adoptadas por el Gobierno central, en este caso por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, para hacer frente a la pandemia del coronavirus. En primer lugar, las administraciones educativas competentes podrán establecer que en los ciclos formativos de grado superior de formación profesional se integren los módulos de formación en centros de trabajo y el de proyecto laboral. Sería un nuevo módulo integrado con una duración total de 245 horas, que equivale a la suma de la duración contemplada para todo el título, y que se regirá por lo que se establezca en cada momento, atendiendo, como decía, a esa necesidad de flexibilidad. En segundo lugar, y según las circunstancias de cada momento, se podrá sustituir la estancia, el trabajo en las empresas propia de esta formación por una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral, a la realidad laboral del momento. En tercer lugar, la evaluación del módulo de formación en centro de trabajo no requerirá la colaboración de la figura del tutor de la empresa, evitando así el contacto directo con esta figura. Y en cuarto lugar, la evaluación de las enseñanzas quedará recogida en cualquier caso con la calificación del módulo de proyecto de manera numérica, como evaluamos en España, de 1 a 10, sin decimales, y la del ámbito profesional como apto o no apto, sin que esta última sea tenida en cuenta para calcular la nota del expediente académico. Adaptación de estas medidas a las comunidades autónomas. Como digo, la educación, una de las competencias que en el caso español está transferida a nuestras regiones, a nuestras comunidades autónomas. Entonces, las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, además de adoptar las medidas publicadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, han incorporado otras, según el efecto
de la pandemia en cada región, según además las capacidades y las proporciones de su sistema educativo. De nuevo, subrayando, toda planificación de este curso escolar se basa en ese principio de la flexibilidad. Pues al igual que en Chile, al final la organización, el funcionamiento, el día a día de los centros educativos va a depender de la regulación que hagan nuestras autoridades sanitarias. Ejemplos de algunas de esas medidas adoptadas por las comunidades autónomas. En primer lugar, modificar el calendario de desarrollo del módulo profesional de formación en los centros de trabajo, completando dicho módulo no más tarde, siempre de la fecha prevista para su finalización. Se puede optar, de nuevo subrayando la flexibilidad, se puede optar por esta opción de común acuerdo con el alumno o la alumna y con la empresa, entidad u organismo donde se realicen las prácticas. Además, y con carácter excepcional, la dirección de esos centros de formación, previa solicitud del alumno, en este caso, puede autorizar la reducción de la duración del módulo profesional de formación en centro de trabajo a un mínimo de horas determinadas, que se establecen en unos reales decretos que regula cada uno de los títulos que se concede. Por lo tanto, y como conclusión en relación a las medidas de las comunidades autónomas, ellas han incluido todas las medidas ya publicadas, ordenadas por el Ministerio de Educación e Información Profesional, a las que han incorporado otras relativas sobre todo a los tiempos de formación y tiempos de trabajo que han modificado el calendario de prácticas o la reducción al mínimo de la formación. Una mención también quiero hacer a las enseñanzas universitarias. Como digo, en la actual conformación del Gobierno español hay un ministerio diferente y separado, el Ministerio de Universidades. Este ministerio publicó en junio pasado un documento con recomendaciones para la comunidad universitaria a fin de adaptar el curso 2021, en el que estamos ahora, en ese primer trimestre, a una presencialidad, pero adaptada y flexible, siempre teniendo en cuenta las medidas de actuación de cada universidad ante un caso sospechoso posible de COVID-19. Este documento ha sido actualizado en agosto y está en permanente revisión. Las recomendaciones de ese documento para la comunidad universitaria española. En primer lugar, cada universidad deberá garantizar que el número de estudiantes en la instalación no supere la capacidad máxima, teniendo en cuenta esa separación necesaria que establecen las autoridades sanitarias de 1,5 metros entre cada uno de los ocupantes. Si no fuera posible, la actividad no puede desarrollarse de forma presencial en su totalidad y las universidades deberán tomar las medidas pertinentes para que pueda llevarse a cabo sin que haya exclusión de ningún tipo de forma online, de forma virtual. En todo caso, los seminarios y grupos de discusión que complementan siempre las enseñanzas universitarias, así como las prácticas, en su caso, pueden ser realizados de forma presencial, siempre respetando esas medidas. Y cada universidad, en estrecha colaboración siempre con la Administración Educativa Competencial, debe establecer un plan de contingencia. En el caso de que la situación sanitaria lo requiera, permita un cambio pequeño, mediano o incluso masivo de importancia a un sistema de docencia online. Esos planes de contingencia deben incluir aspectos como planes de formación para el profesorado, adaptación de los sistemas de evaluación a las diferentes titulaciones o el establecimiento de horarios para tutorías, seminarios, de forma de garantizar una correcta atención en dicha jornada. Las universidades, en efecto, han seguido esas recomendaciones del Ministerio, las directrices de cada administración educativa competente, de las comunidades autónomas, elaborando planes de contingencia propios en cada universidad. Un poco de resumen de conjunto de esos planes, hay 3 posibles escenarios: la enseñanza presencial, siempre que se permita, por lo que depende de la situación sanitaria de cada región, de cada ciudad donde esté esa universidad. La enseñanza semipresencial, que combina la presencial en grupos más reducidos con la virtual, la enseñanza exclusivamente virtual online. En estos momentos no estamos en esa situación, como sí la estuvimos en abril, mayo, junio, los momentos más duros de la pandemia del COVID en España. Y ya para acabar, como conclusiones, subrayar planificación flexible, la flexibilidad de primar en las medidas adoptadas por todas las universidades, planificación
en función de la plantilla docente, planificación en diálogo con todos los actores del sistema educativo, potenciación de la formación docente en aspectos pedagógicos y tecnológicos, y sin duda, y eso en todos los aspectos que se puede realizar la formación, defender, proteger y promover la equidad social, facilitar el acceso a las plataformas y a los medios de la formación que tiene que ser hoy día a todos, con independencia de su situación territorial o de su condición social. Es un reto que creo debemos hacer frente en España y en realidad en todo el mundo. Un reto para que seminarios, encuentros como este, en los que podemos compartir experiencias, sin duda es muy útil. Así que lo dejo ahí, Leopoldo. Gracias por la oportunidad. Y nada, luego si hay alguna pregunta, encantado de intentar responderla. Gracias. Muchas gracias a usted, embajador, por acompañarnos esta mañana. Yo, antes de presentar a nuestra siguiente invitada, quiero animar al público a que vaya formulando sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas de este Zoom. A continuación le corresponde el turno a Alejandra Villarzú, quien es trabajadora social y magíster en asentamientos humanos y medio ambiente por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado como directora del programa Explora de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICIT, secretaria ejecutiva de Formación Técnico Profesional del Ministerio de Educación, directora de Educación Continua de DUOC UC, consultora de la Comisión Nacional de Acreditación del Banco Interamericano de Desarrollo y de la UNESCO, entre varias otras actividades. Alejandra, por favor, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Leopoldo. Saludo a José Joaquín y a Enrique y a toda la comunidad que nos acompaña. Yo les comentaba que agradecí mucho la invitación y me tomé mi tiempo para hacer mi proceso de reflexión personal de lo que había sido este año. Y decidí escribirles una carta. Así que les voy a leer una carta. Ténganme paciencia. Lo primero, por supuesto, es agradecer la oportunidad de compartir con ustedes. ¿Y desde dónde les escribo esta carta? Se la escribo desde la certeza que estamos viviendo un tiempo muy especial, que estamos cerrando un año que ha sido muy exigente para todos y todas, y que nos ha obligado, sin pedirnos permiso, a replantearlo. Y desde muchas tradiciones espirituales lo que tenemos es como el reconocimiento de que cuando se cae todo se genera un espacio que no conocemos necesariamente, una fisura, pero hay frescura, hay algo nuevo. Y es desde ese espacio incierto, desde el cual yo quisiera comunicarme con ustedes, plantearle 3 imágenes y después volver al inicio. La primera imagen es la imagen de los estudiantes de la formación técnica profesional, la educación técnica, la formación profesional, que en muchos casos son estudiantes y trabajadores. Entonces, son estudiantes y trabajadores. En mi vida profesional, tengo la suerte de poder compartir con estudiantes y escucharlos y verlos. ¿Y qué es lo que veo? ¿Qué es lo que quiero compartir con ustedes? Primero, que son muchos, que es una gran cantidad de jóvenes y no tanto. Son personas que no llegan a estudiar a nuestras instituciones como algo obvio, sino más bien es una novedad, que en muchos casos no pasaba en sus familias, que no pasaba en Chile hace 40 años. Son personas que están estudiando, la gran mayoría de ellas con un importante esfuerzo personal, muchos con deuda incluso. Lo otro que llama mucho la atención es que estudian como parte de un proceso largo. En muchos casos el proceso largo viene de los liceos técnicos profesionales, en otros no. Pero en general no son historias de 2 años o de 4 años. Muchos van de a poco y muchos toman compromisos por 2 años porque creen que lo que van a poder pagar. Y muchos continúan. ¿Qué es lo que escucho? Escucho estudiantes que valoran mucho a sus profesores y jefes de carrera.
que comentan que gracias al profesor que les prestó plata, dinero, para el micro pudieron seguir estudiando. O que en estos tiempos agradecen al docente que los esperó hasta tarde en la noche, aunque no fuese su horario. Se escuchan historias de autorreconocimiento, de sorpresa, por estar haciendo algo que nunca hubiesen pensado podían hacer. Veo a estudiantes autónomos, con opinión, parte de una sociedad que ha evolucionado. Estudiantes que no necesitan intermediarios para plantear sus opiniones. En síntesis, se escuchan muchas y diversas emociones positivas. Y aquí es donde viene como la primera fractura, porque si los estudiantes tienen tanto bueno para contar, me pregunto, ¿por qué el registro de la formación técnico-profesional es otro? Aquí entonces les presento la segunda imagen. Es una pregunta en realidad. ¿Hay algo que estamos comunicando mal? ¿O que no estamos valorando y comunicando? O también que por valorarlo poco, porque lo tendemos a ver desde nuestra individualidad como una obviedad y no somos empáticos para verlo desde la otra edad del estudiante que se maravilla al sentir la libertad del conocimiento, de las potencialidades que éste le entrega o le entrega a ella para habilitarlos, empoderarlos, para que vivan la vida que quieren y merecen vivir. Es en este punto donde yo agradezco doblemente tener la posibilidad de compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque está claro que este problema no tiene que ver con la institución X o Y. En mi ejercicio profesional he tenido la oportunidad de trabajar con muchos de ustedes, sé de su compromiso, de la pasión que ponen en sus instituciones, de su deseo de incidir y aportar. Y por otra parte, todos conocemos los múltiples efectos de la poca visibilidad que tiene la formación profesional en nuestro país. Entre ellos, recortes presupuestarios en favor de las universidades, aranceles calculados a la baja, silencio en la discusión pública sobre las métricas de calidad, estudiantes secundarios que son evaluados año tras año según un currículum que no han estudiado, entre muchas otras arbitrariedades. Aquí le pido ayuda a un par de pensadores. Michael Sandel nos muestra que nos hemos acostumbrado a orientarnos en el juego del mérito, entre ganadores y perdedores, entre aquellos que lograron buenas calificaciones y puntajes, y personas que sienten que por su propia incapacidad no dieron el ancho y son olvidados por ellos mismos por el trabajo y las políticas públicas. El rol de la formación técnica profesional es fundamental, pues en su carácter abierto reconoce a todas las personas sin considerar el mérito de muchas áreas de sus vidas, sino que sus capacidades, potencialidades, reconociéndolos en sus derechos inherentes a su condición humana, desde una visión distinta de cómo queremos y debemos aportar al desarrollo desde la formación. Otra pensadora, gran amiga de nuestro país, Martha Nussbaum, que ha trabajado muchos años con no sé decirlo nunca, Amartya Sen, en el enfoque de las capacidades. Nos podría ayudar a preguntarnos mejor, para evaluar lo que las instituciones han posibilitado para sus egresados. Conocido como el enfoque del desarrollo humano, ese paradigma parte de una pregunta muy simple. ¿Qué son realmente capaces de hacer y de ser las personas? ¿Y qué oportunidades tienen verdaderamente a su disposición para hacer o ser lo que puedan? Y entonces me pregunto, ¿qué es lo que estamos comunicando mal? ¿O qué es lo que no estamos comunicando? O insisto, ¿qué es lo que no vemos? Porque a nosotros no nos parece valioso y para las personas sí lo es. Estamos en ese sentido en un tránsito hermoso, de visualizar a la persona como un instrumento
no como un instrumento a ser formado para la mejora de la productividad, sino que sustentado en una formación integral, en una persona que aportará al mundo de distintas maneras, con un saber que va más allá de las competencias técnicas, sino que también con una visión moral y ciudadana que impacta tanto en el mundo social como económico. Esta imagen cierra preguntándome, si estamos a la altura de nuestros estudiantes, si podemos asegurarles que estamos haciendo todo lo que de nosotros depende para que sean vistos, valorados y reconocidos. Y llegando a la tercera imagen, lo planteo en otros términos. Estamos haciendo juntos, juntas, y aquí es apelo a Vertebral, lo necesario y suficiente para ser reconocidos en nuestros méritos. Y la tercera imagen es, ¿cuáles son nuestros méritos? ¿Tenemos algo bueno que contar? Y en este punto, yo al igual que los estudiantes, estoy cargada a la positividad o a la buena noticia o al optimismo. Como muchos de ustedes saben, soy parte de los que reflexionan acerca de la identidad de la formación técnica hace mucho tiempo. Algunos se acordarán del texto de Aequalis, Identidad y Valor. Y pasados unos años de eso, y dado el desarrollo de muchas de las instituciones que forman parte de Vertebral, hoy día creo más que nunca, y comparto con ustedes lo que yo creo que es la gracia de la formación técnica, la promesa. Y para mí son dos. Todos y todas las personas pueden aprender. Y el trabajo es un espacio de constante aprendizaje y desarrollo. ¿Y dónde yo veo esta promesa? La veo en el compromiso que tienen las instituciones con sus estudiantes. ¿Y dónde veo reflejado este compromiso? ¿Qué significa esto para mí? Significa conocer a los estudiantes a partir de lo que son y traen, desarrollar procesos de nivelación, colaborar con los liceos, de donde vienen aquellos que siguen un trayecto de este tipo, entre otras estrategias. Significa utilizar metodologías activas que hagan efectivo el desarrollo de habilidades y actitudes, además de la necesaria comprensión de los conocimientos. Significa innovar en la generación de múltiples sistemas de evaluación y acompañamiento para hacer posible su progresión. Significa trabajar con el sector productivo y las empresas en todas las fases del proceso educativo, desde el diseño de nuestros programas hasta las prácticas laborales y profesionales, y en el seguimiento de nuestros titulados. Significa invertir en nuestros docentes y jefes de carrera, en su formación pedagógica y disciplinar, en la generación de una cultura que haga posible el encuentro de personas que aprenden. Significa reconocer que somos parte de las comunidades en las que se emplazan nuestras sedes y que es el compromiso con ellas, con las comunidades, con sus desafíos, el que hace más grandes nuestros estudiantes y sus equipos. Significa entender que nuestro impacto no solo es en el mundo de la innovación productiva, sino que también en la generación de innovaciones sociales. Y significa muchas cosas más, dado los diversos proyectos educativos y modalidades existentes en el sector. Planteadas estas tres imágenes, la primera, estudiantes orgullosos de sus logros. La segunda, la invisibilidad del sector y sus efectos. Y la tercera, el convencimiento que tenemos mucho que comunicar por el bien de nuestros estudiantes y del país, me permito volver al punto inicial y cerrar con tres preguntas. ¿Será que esta crisis nos permite vernos, reconocer nuestra historia como sector y convencernos de la necesidad y la posibilidad de construir un espacio de poder? Un espacio de poder pragmático, cohesionado, que revierta esta situación de invisibilidad, que se enfoque en el impacto social de nuestro quehacer. ¿Será que nuestros líderes, mejores líderes y profesionales, inundan las agencias, ministerios, organizaciones varias, con conocimiento fino acerca del sector y sus estudiantes?
que nos apoyamos en el trabajo coordinado para el desarrollo de las políticas públicas que necesitamos? ¿Será que no nos cansamos de invitar, llamar, whatsappear a nuestros legisladores y políticos hasta que no puedan decir que no entienden lo que hacemos? Cierro mis palabras, como decía Leo al principio, comentando que hoy en la tarde se entrega la versión final de la Estrategia Nacional de Formación Técnica. Vertebral ha sido muy activo en su diseño y tiene la oportunidad, si no la obligación, de ser el articulador de su despliegue. Carta terminada. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Realmente notable las exposiciones. Me siento en particular con la tuya, no solo interpretado, sino que además interpelado, en el buen sentido de la palabra. Así que yo voy a transmitir con plenitud tus palabras a nuestro Consejo de Rectores. Muchos de ellos están aquí de todos modos, así que lo están escuchando. Vamos a dar paso ahora a lo que habitualmente reservamos con un buen espacio, porque el público lo valora mucho, que es la interacción, las preguntas, las respuestas. Y hay una primera pregunta que la formula León Darío Cardona desde Colombia, que lo saluda también muy especialmente, y que se la voy a hacer a José Joaquín Brunner. Al embajador no lo puedo comprometer por reglas propias del protocolo de la diplomacia con esta interrogante. Esta pregunta dice lo siguiente: José Joaquín, ¿qué amenazas u oportunidades ves tú para la formación técnico-profesional con el diseño de la nueva Constitución? Esa es la primera. Hay una segunda pregunta, que la formula Glenda Soto, que dice: ¿cuáles podrían ser, a su modo de ver las cosas, las características positivas y de aporte de las instituciones técnico-profesionales que aportan a cumplir y estar a la altura de los desafíos de la educación superior técnico-profesional? Eso se lo podemos dar a Alejandra, la segunda interrogante, Alejandra, que hace Glenda Soto. José Joaquín, ¿qué nos puedes contar tú a propósito de la pregunta de León Darío? Estás en silencio. Un saludo especial al colega León Cardona en Colombia. No veo en realidad, y no me pongo en el lugar de mirar lo que pueda ocurrir con la discusión constitucional chilena en un lugar de amenaza, de sentir que podría haber, digamos, directamente alguna amenaza al campo de la educación superior técnico-profesional o en general de la educación superior. Me parece a mí que por todas las razones que aquí se han expuesto esta mañana es tan evidente, digamos, la importancia estratégica que juega en general la educación superior en los países contemporáneamente, y en particular la educación superior técnico-profesional ahora, sobre todo en una etapa donde la recuperación de las economías, el incremento de la productividad, la necesidad de incorporar a la fuerza de trabajo otra vez a mujeres y a jóvenes, la necesidad de hacer frente a la revolución tecnológica que está teniendo lugar y que va a producir cambios tan diversos en el mundo ocupacional y en el mercado de trabajo. Me parece que uno lo que debiera esperar y mirar más bien es cómo entre todos hacemos para que la Constitución reconozca la enorme importancia que tiene como fenómeno social y humano la educación en la sociedad. Y respecto a la educación superior, cómo se asegura, por un lado, este espíritu de colaboración público-privado, particularmente en Chile y en América Latina, Colombia también, por cierto, donde tenemos una tradición de provisión mixta de la educación superior en todos sus niveles y de financiamiento mixto de la educación superior. Y la Constitución tendrá que respaldar esas iniciativas público-privadas, tendrá que asegurar, obviamente, la autonomía de las instituciones y su capacidad de autogobierno, la posibilidad real de que gestionen sus asuntos
con independencia y bajo esta protección tradicional que tienen las instituciones de educación superior, y debiera más bien abrir cauce para que en toda la discusión que va a haber sobre el orden público económico esté muy presente la necesidad de la formación técnico-profesional como un pilar de la economía chilena en lo que viene de los próximos 50 años. De modo tal que más bien mi llamado es a mirar con realismo las dificultades que va a enfrentar sin duda alguna la discusión constitucional, pero por otro lado, en el caso específico de la educación técnico-profesional, también con la esperanza necesaria, porque están todas las condiciones para que así pueda ser. Muchas gracias, José Joaquín. Alejandra, tienes otra pregunta también ya enunciada. Si quieres, puedes abordar también algo sobre lo que ha tratado José Joaquín. Sí. Leo, ¿me puedes repetir la pregunta? Pero claro que sí, encantado. ¿Cuáles podrían ser, a tu modo de ver las cosas, las características positivas y el aporte de las instituciones técnico-profesionales actualmente para estar a la altura de los desafíos de una educación superior técnico-profesional más moderna, más contemporánea? Esa es la pregunta que nos hace Glenda. Gracias. Yo veo, bueno, hay dos temas que para mí son muy, muy queridos. Yo diría, la primera es lo que hemos entendido como formación integral, desarrollo de competencias de empleabilidad, también los temas hoy día de emprendimiento, o sea, toda la formación que finalmente, junto con el desarrollo de las competencias técnicas, permiten a las personas realizar un proceso formativo con sentido, que permite a las personas ser tocadas por el proceso educativo y por lo tanto conectarse con su motivación y por lo tanto desarrollar su proyecto de vida. Yo veo que ahí había una evolución muy importante del sector. Las instituciones lo están haciendo de manera, yo lo veo como ha habido un despliegue, probablemente falta todavía convencimiento de que esto realmente, cuando hablamos de formación técnico profesional, no son solamente oficios, habilidades técnicas. Pero uno lo ve en los estudiantes, e incluso uno ve en los estudiantes un aprecio real por el tema valórico, por el tema de aquello que les distingue y permite tener un punto de vista reflexivo. Y que eso es visto por un otro, es visto por un empleador, es visto en el espacio de trabajo. La fuerza que da, digamos, el estar como bien parado desde el punto de vista de las convicciones para poder desarrollar un proyecto. Entonces yo diría que esa área es un área de mucha potencialidad y donde tenemos que tener más fuerza probablemente. Y el otro área que es como un desafío, yo creo, es poder comunicar cómo vamos resolviendo los temas de la relación con el mundo de la empresa, con el mundo del trabajo, con el mundo de la práctica, con el aprender haciendo, en momentos de pandemia, en momentos de virtualidad. Y también ahí hay impresionante la creatividad, originalidad y capacidad de las instituciones de abordar el punto. Entonces también ahí yo tendría como mucho cuidado en comunicar cómo lo estamos haciendo para no caer en el estigma de que en estos tiempos solo puede haber aprendizaje más convencional. ¿Sí? Yo cuidaría de dar evidencias de que lo podemos hacer, de que el aprender haciendo se puede mantener, con las flexibilidades, por ejemplo, que mencionaba el embajador y otro tipo de metodología, etc. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Alejandra. Nos preguntaba también Claudio Lara, de la Fundación Luxich, además de saludarnos, ¿qué ventanas visualizábamos en torno a la función del proceso constituyente? Claudio, vamos a darla por respondida, puesto que se acaba de abordar por parte de José Joaquín. Hay otra pregunta de Rodrigo Barner. Dice lo siguiente: en una reciente investigación hecha por Enfoque Social, que es una consultora chilena, para un centro de formación técnica, encontraron como un gran desafío la articulación entre docencia y vinculación con el medio.
¿Qué buenas prácticas en el mundo técnico profesional podemos encontrar en Chile? ¿Qué opinan de este desafío? Yo creo que puedo dividir la pregunta en dos, Rodrigo, si tú me lo permites. La primera parte, Alejandra, no sé si quisieras tomarla tú. ¿Qué buenas prácticas en el mundo técnico profesional podemos encontrar hoy en Chile? Y la segunda parte se la vamos a entregar al embajador. La segunda parte está referida, embajador, a ¿qué opina usted de este desafío? Obviamente desde una perspectiva iberoamericana, si usted quisiera, ¿eh? Ha sido embajador en muchos países de esta Latinoamérica. Vi sitio web con más destinaciones. Alejandra. Sí, o sea, yo creo que la pregunta es muy importante porque efectivamente la relación entre docencia y vinculación con el medio en el ámbito de la formación profesional, en mi opinión, se hace sistemática, deja de ser una buena experiencia en la medida que se traduce en innovación curricular y en innovación metodológica. Y efectivamente en el sector hay. No puedo dar nombres de instituciones, sería súper injusto, pero efectivamente hay instituciones que lo han bajado a sus planes y programas, que lo han llevado a módulos con distinto nombre, pero donde se produce una integración entre lo que clásicamente conocemos como una asignatura, con el desarrollo de ciertas competencias, con el abordaje de problemas del entorno y donde los estudiantes son desafiados a resolver esos problemas en conjunto con las comunidades en las que viven. Yo he visto cómo eso mueve a los estudiantes, a sus docentes, a los jefes de carrera y efectivamente genera una relación completamente diferente. Bueno, y además de muchas metodologías que vienen de años muy inmemoriales, ¿cierto? Pero todo lo que tiene que ver con aprendizaje en servicio, aprendizaje en base a proyectos, o sea, cuando la docencia y vinculación con el medio se bajan a innovación curricular y metodológica y además son evaluadas y son parte del proceso, digamos, de desarrollo del perfil de egreso del estudiante, uno ve grandes progresos. Gracias, Alejandra. ¿Embajador? Sí, Leopoldo, si entiendo bien, y nada, como precisión, he sido embajador en Bolivia y en El Salvador, y ahora en Chile. He estado destinado en otros puestos diplomáticos en otros países de América Latina, pero en realidad querría hablar más de España, del país que represento. Hay ejemplos estupendos en toda América Latina. En Chile tiene muchos, pero ya se ha comentado al respecto. Si entiendo bien, la pregunta es el desafíos y vinculación entre docencia y formación, capacitación y mercado laboral, ¿es así? Así es, embajador. Bueno, yo quisiera subrayar una experiencia estupenda que funciona igual que José Joaquín, sin querer, por lo tanto, subrayar o referirme a un caso concreto, pero sucede en varias ciudades españolas con universidades, lo que llamamos las corporaciones tecnológicas y los campos tecnológicos. Son alianzas entre las administraciones, la administración local, siempre importante, el municipio en este caso, la autonómica y la nacional, con la universidad de la ciudad y el sector privado. Y eso produce un foco, un polo de capacitación académica, pero vinculada directamente con las necesidades profesionales de las empresas que están situadas en esa ciudad. Por ejemplo, el caso de una ciudad que tiene una importante parte de su economía, de su empleo y su desarrollo vinculado al mundo del turismo, capacitación en ese área y además con el reto, con el desafío de adaptarlo a un turismo del siglo XXI. Es decir, hacerlo un turismo que aporte cosas diferentes a las que el turismo tradicional podía aportar. Entonces yo creo que esas sinergias, esas alianzas y ese afrontar de forma conjunta los retos de las distintas administraciones del sector privado y con la participación de la universidad es fundamental. Si no, y lo decía un poco en su carta Alejandra, y me pareció fantástico cuando decía esa necesidad de interpelarnos
constantemente si queremos seguir vinculados a los tiempos actuales y por lo tanto a la juventud actual. Es fundamental que nos interpelemos y que seamos capaces de ofrecer respuestas del siglo XXI a la juventud y a las necesidades de formación y de capacitación del siglo XXI. Esos ejemplos que pongo de sinergias público, local, nacional y regional, más universidades y privado, sector privado vinculado a un polo municipal y sectorial, empresarial, son fundamentales. Tenemos en España varios ejemplos de ellos estupendos y, bueno, pues creo que allí donde se hacen esas sinergias con las especificidades de cada país funcionan de maravilla. Muchas gracias, embajador. Hay otra pregunta de Alejandra Gandásegui que la formula así. José Joaquín, yo creo que puede ser muy bueno que tú la tomes. ¿Cuáles serían las mejores prácticas para implementar la investigación aplicada en el mundo técnico profesional de manera real y efectiva, de la mano con vinculación con el medio? Este va a ser un desafío, obviamente, en el periodo que viene, porque la propia ley en algún punto señala que dentro de los criterios de acreditación de instituciones técnico-profesionales, la innovación va a ser, digamos, una suerte de criterio a ser considerado y que va a dar la posibilidad de mostrar a instituciones bien consolidadas. Entonces, la pregunta efectivamente está puesta en un tema de inmediato futuro, y yo creo que desde ya hay experiencias, como decía recién Alejandra, de procesos de vinculación o experiencias de vinculación con el medio que se acercan en realidad mucho a lo que con mayor desarrollo ahora en términos de mayor énfasis en la producción del conocimiento a partir de esas experiencias, el día de mañana va a ser reconocido como investigación aplicada y como innovación. No hay que imaginar que hiciese algún sentido para Chile o para nuestras instituciones hoy día el tratar de imaginar innovaciones en la punta tecnológica. Claro, podrá haber un ejemplo u otro bajo condiciones muy especiales, pero más bien de lo que se va a tratar va a ser de innovaciones incrementales, donde el conocimiento y su elaboración pueda aportar en la relación de, por ejemplo, un centro de formación técnica o un instituto profesional vinculado a algún sector de la economía o alguna empresa en algún sector industrial, sea en la industria alimentaria o en la industria metalmecánica o en la robótica o en lo que sea. Son cosas que van a ser estratégicas para el aumento de la productividad, para el mejoramiento de las formas organizacionales y de gestión, donde efectivamente nuestras instituciones pueden hacer un aporte porque tienen una relación ya establecida a través de estos marcos de experiencias de vinculación con el medio, porque hay una tradición ya de prácticas que se realizan y que muchas veces se acercan a esto, de modo tal que una parte de todo el esfuerzo será de sistematización y de profundización de ciertos aprendizajes que ya hemos adquirido, más que en ponerse a pensar especulativamente cómo definimos innovación y cómo nos ponemos en la punta tecnológica y cómo vamos a algunos países altamente desarrollados a mirar lo que ellos están haciendo. Yo creo que en el caso nuestro, el proceso tiene que ser exactamente a la inversa. Tenemos que partir de abajo hacia arriba, aprovechar ricamente todas las experiencias que ya tenemos y particularmente ahora los docentes y los practicantes dentro de las instituciones, bueno, tendrán que recibir el apoyo de sus propias instituciones para poder dedicarle un tiempo mayor, digamos, a trabajar en este tipo de innovaciones que llamo incrementales, digamos, que se logran a través de la vinculación con el medio. Muchas gracias, José Joaquín. El rector Gonzalo Tomarelli daba las gracias por el encuentro, por compartir en esta instancia. Vamos a tomar una última pregunta que quizás podríamos compartirla entre Alejandra y el embajador, porque la perspectiva comparada
que ha sido un enfoque de nuestras investigaciones durante el transcurso del año, puede ser muy valiosa en esta respuesta. Muchas instituciones educativas se han tenido que adaptar, dado que la formación técnica tiene un componente más práctico que teórico, y de alguna manera se estima por parte de la persona que hace la pregunta, hemos sido reactivos como instituciones de educación superior técnico-profesionales. Desde esa perspectiva, ¿cómo ven ustedes, embajador y Alejandra, la instalación de metodologías considerando teoría y práctica, por un lado, de herramientas en línea, como la educación online o virtual, y las alianzas colaborativas o de doble titulación con quizás instituciones educativas extranjeras? Es una pregunta compleja la que hace el espectador. No tiene nombre, así que por eso le vamos a decir el espectador. Alejandra. A ver, o sea, lo complejo de la pregunta podría ser si ponemos énfasis entiendo como la doble titulación o la relación con las instituciones extranjeras, ¿cierto? Claro, eso tiene una complejidad en sí misma en un momento con ya bastantes complejidades, pero efectivamente en el ámbito de la formación técnico-profesional, las posibilidades de colaboración y de aprendizaje mutuo son enormes. Y en estos tiempos yo creo que se han acortado esas brechas y eso es maravilloso. Todos hemos tenido la oportunidad probablemente de conversar mucho más y trabajar con nuestros amigos que están en otros países. Tenemos gente colombiana hoy día con nosotros y, por ejemplo, todo lo que nosotros podamos aprender de ese país, digamos, de lo que ha hecho el SENA y lo que han hecho las instituciones es enorme, de su cultura. También, para qué hablar de Brasil, con lo que ha hecho el SENAI. Bueno, en fin, o sea, hay mucho efectivamente donde colaborar en el ámbito de la formación técnica con nuestros vecinos, si quisiéramos evitarnos problemas de lenguaje con España, y por supuesto también con países más anglosajones que también con los cuales hemos tenido vínculos, ¿cierto? A nivel también de políticas públicas. Entonces, bueno, hay espacio. Y en la otra parte de la pregunta de lo reactivo, yo creo que efectivamente este es un buen momento para pasar a otra velocidad. O sea, José Joaquín hablaba como del aprendizaje incremental. A veces uno se pega unos saltos. Y yo creo que en lo metodológico y en todo lo que nosotros podamos hacer por aprovechar todas las tecnologías disponibles, que además hablan tan bien en general con nuestros estudiantes, para que este aprendizaje de este aprender haciendo se ve. Todo lo que podemos hacer es poco y hay muchos, o sea, además tenemos experiencia en casa. O sea, en Chile hay instituciones que lo están haciendo y yo por lo menos conozco además cómo las propias instituciones se ayudan. Juntos, digamos, como convencernos de que solo cada uno no lo va a resolver. Sí, la verdad que muy buena pregunta del espectador o espectadora. Y dos cosas en la misma, diría yo, un poco como decía Alejandra. Efectivamente, la pandemia nos interpeló a todos y al principio fue un poco reactivo, ¿no? Como estuvimos todas las autoridades de nuestros distintos tiempos y circunstancias, ¿no? Creo que efectivamente llega el tiempo de recoger lo aprendido y de adelantarnos con políticas, propuestas propositivas y no meramente reactivas. Y lo de la coordinación con otras experiencias, otros países, es fundamental, es fundamental. A este respecto, comparando no países, sino regiones, en Europa tenemos la integración europea, que supone un grandísimo avance. Justo la semana pasada hubo una cumbre ministerial de educación en la que participaron las 27 ministros, ministras de educación para acordar mínimos comunes para adaptar nuestra educación, la básica, la secundaria, la profesional, al reto de una enseñanza digital. La cumbre fue inaugurada por la propia presidenta de la Comisión Europea, por von der Leyen, subrayando la importancia que la Comisión, que la Unión Europea, por lo tanto, y todos sus Estados miembros le damos a la cuestión. En el caso español, además, eso se complementa esa coordinación europea, esa necesidad de afrontar el reto digital, con un reciente plan para repartir hasta 500.000 dispositivos móviles
a los estudiantes más desfavorecidos. Como decía antes, es fundamental esa educación inclusiva en todos los terrenos, en el territorial, género y, por supuesto, el social. Pero efectivamente, ante esta crisis global, las respuestas tienen y deben ser globales. Como digo, en Europa tenemos la integración europea. Si trabajamos en ella en diversos campos, el de la educación, la formación, la capacitación, la innovación, es todavía más fundamental. Como digo, justo hace 2 días, esta cumbre europea poniendo el énfasis en el papel de la formación para una recuperación económica inclusiva de todos. Perfecto. Muchas gracias, embajadora Alejandra. Bueno, de esta forma, ya acercándonos al tiempo que nosotros habíamos comprometido para esta actividad, les quiero dar las gracias a todas y a todos por acompañarnos en este encuentro. No cabe duda que tenemos grandes desafíos en el inmediato porvenir en materia de educación superior para 2021. Y así, entonces, nos despedimos porque esta era la última actividad académica que teníamos en Vertebral programada para este año 2020. De seguro nos vamos a encontrar en un 2021 lleno de actividades, porque para nosotros es también un año muy especial. Vertebral cumple sus primeros 10 años de vida. Así que, a nombre del Consejo de Rectores de institutos profesionales y centros de formación técnica acreditados de nuestro país, y especialmente de su presidente, el rector Juan Pablo Guzmán, queremos agradecerle a todos los expositores que nos acompañaron este año, entre los cuales hubo autoridades públicas, exministros de educación, senadores, diputados, reconocidos expertos chilenos y extranjeros, y por supuesto al público que siempre está aquí con nosotros. Muchas gracias, que tengan un muy buen día.